¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos la grata presencia de la licenciada en nutrición Florencia D'Annunzio. Es directora de la Fundación CONIN Hoy por Mañana. Y bueno, hay un dato que es incuestionable y que es doloroso como sociedad, que tengamos casi la mitad de pobres en la Argentina. Y creo que también una gran preocupación de naturalizar una cifra o un porcentaje, porque detrás de un 42% de pobreza, de un 57% de niños pobres, bueno, hay seres humanos, está el futuro del país, está el futuro de la familia, está el futuro de su aprendizaje, de su crecimiento intelectual, de su crecimiento físico, bueno, en fin, problemas que también se lo vamos a preguntar a Florencia, por qué las ONG o fundaciones ocupan el lugar que en realidad tiene que ocupar el Estado y los gobiernos, sucesivos gobiernos, que vienen, bueno, agrandando este número de pobreza en la Argentina. Bueno, en segundos con Florencia aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal? Un gusto, que estés ¿Cómo acá. estás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Guillermo. No, decime, ¿por qué elegiste este tema de la desnutrición? Es decir, cuando estudiabas veías que era un problema ya vigente y que necesitabas incorporarte en esta idea de trabajar. Mira, yo me gradué ya hace 7 años en la Universidad Nacional del Litoral. Hice mis prácticas. En las prácticas vos tenés diferentes aristas, digamos, de la nutrición para poder desarrollarte. Probé clínica, probé servicio de alimentación y me ganó el corazón la nutrición comunitaria, la salud comunitaria, el trabajo en los barrios. Y desde que me recibí empecé a trabajar y a profesionalizarme en cuestiones de nutrición infantil específicamente, ¿sí? En la nutrición de los niños, de las embarazadas. Es por eso que ya desde hace varios años estoy primero como nutricionista y ahora como directora cumpliendo este trabajo comunitario en la Fundación Hoy por Mañana. Sí. ¿Qué sentiste cuando se dieron a conocer los números de pobreza del 2020? No estamos hablando todavía del 2021, ¿no? ¿Qué sentiste en lo personal? Mira, siempre digo lo mismo y de todas estas últimas semanas lo repito, cuando vos trabajás en los barrios, estos números confirman o ratifican, digamos, lo que normalmente vemos. Lo que se estuvo viendo y que ya hace muchos años venimos con estas necesidades insatisfechas, no solo en los niños, que es el grupo etario que trabajamos, sino en las familias, en las necesidades, esta incidencia de la malnutrición debido a la extrema pobreza y la indigencia, ¿sí? La verdad que los números a mí no me llaman la atención. ¿No? Cuando uno trabaja en los barrios, vos te das cuenta cómo viene la mano, por así decirlo, vulgarmente. Por lo tanto, el número que más me llamó la atención es el de los niños, digamos, más de 57% de niños pobres. Y bueno, cómo tiene que ver esa pobreza que yo llamo pobreza estructural con la malnutrición infantil. Claro, no hablamos de desnutrición únicamente, sino de malnutrición. Tal cual. La malnutrición tiene dos facetas, una por déficit y una por exceso. En la Fundación nosotros tenemos como objetivo primordial la desnutrición, que es la malnutrición por déficit, pero los números o las encuestas, las últimas encuestas realizadas de nutrición y salud en la Argentina, que la última fue en el 2019, confirman esta incidencia en la malnutrición por exceso, es decir, que prevalece en la Argentina esta malnutrición en cuanto al sobrepeso y la obesidad. No quiere decir que no haya desnutridos, pero hay más cantidad de niños con sobrepeso y obesidad que niños desnutridos. Es decir, ves un chico medio gordito y decís qué saludable que está, y no es así. Y no es así, Sí. Obviamente que la malnutrición no es exclusivamente alimentaria, sino que tiene que ver con muchos factores. Se dice que la malnutrición es multifactorial. De ella dependen, bueno, cuestiones económicas, culturales, educacionales, de acceso a las necesidades básicas, agua, digamos, todo lo que conocemos. Que bueno, en los barrios más vulnerables esto no se ve. Decime, Florencia, ¿qué pasa? Una pregunta
elemental, ¿no? Porque a veces se habla de nutrición, malnutrición, pero ¿qué pasa cuando un chico o una chica, un recién nacido, hasta los 5 años, ustedes llaman edad de oro, ¿no? No está bien nutrido? ¿Qué pasa en el futuro de ese chico? Bien, bueno, primero decirte que todo lo que suceda en los primeros años de vida, como recién dijiste vos, nosotros llamamos los 1000 días, a los 9 meses de embarazo y a los 2 años que le siguen, 365 más 365 más los 9 meses te da ese total de 1000, que son el momento de oro. Es decir, todo lo que hagamos positivo o negativamente va a influir en el futuro de ese niño, ¿sí? Por eso se trabaja mucho en lo que es prevención en el embarazo. Pues si vos tenés un embarazo controlado, bueno, ese niño va a nacer con otras oportunidades. En cuanto a las secuelas, que nosotros llamamos secuelas de la malnutrición, las dividimos en 3, así para que se entienda. Tenemos a corto plazo, vos tenés un niño o una niña que va a tener más riesgo a enfermedades, a infecciones, incluso a la muerte, ¿sí? A mediano plazo eso se ve traducido, por ejemplo, cuando los niños empiezan a escolarizarse, ¿sí? Con una menor capacidad de aprendizaje, con un menor crecimiento y desarrollo. Todo lo que lleva a largo plazo a menor escolaridad, menor desarrollo de capital humano, mayor gasto de salud, y todo eso perpetúa la pobreza, ¿sí? Porque esto profundiza lo que ya conocemos, digamos. Así que esas secuelas, tanto sea por exceso o por déficit, uno piensa a lo mejor que la desnutrición es la falta de alimento, y no, tiene que ver con tantas cuestiones, tantas falencias, digamos, en los niños. Nosotros siempre contamos que en la Fundación que un poco el desarrollo normal y el crecimiento de un niño depende del 50% de una nutrición adecuada y el 50% de una buena estimulación. ¿Qué es estimulación? Es el juego, es la caricia, es estar con los niños, es brindarle lo que necesitan, las necesidades básicas, satisfacérselas. Cuando esto no sucede, uno no lo visualiza normalmente rápido, porque hay muchos niños que vos lo ves y los ves con pancita, lo ves rellenito, pero están acortados. ¿Qué quiere decir acortados? Cuando se perpetúa la malnutrición los primeros 2 años de vida, ¿sí? O, bueno, 3, 4, hasta 5, esa malnutrición se agudiza, pero se traslada a una desnutrición crónica. Es decir, hay un porcentaje alto en Argentina de desnutrición crónica. Esto es cuando los niños pasan mucho tiempo de sus primeros años desnutridos o malnutridos y se le afecta su estatura. Su talla, decís. Su talla, tal cual. Es decir, entonces, la talla de crecimiento. Se compensan en su peso, pero su talla queda cortada. Entonces eso se visualiza y vos ves que a la vista es un niño normal, pero no. ¿Sí? Ese cerebro ya está afectado. Piensen que el primer año de vida el cerebro crece en un 80%. Ese 80% del peso del cerebro adulto. Todo lo que hagamos ahí va a quedar. Es fundamental. Es fundamental. O sea, y en la escuela la dificultad del aprendizaje. Me imagino también que en la edad adulta esa dificultad de aprendizaje tiene sus inconvenientes en el estudio de oficios, en el estudio universitario, en todo lo que tal vez el nene esté condenado a ese mal futuro, ¿o no? Sí, a veces es imperceptible, ¿no? A nosotros nos pasa de muchos casos de niños y niñas que vemos que el desarrollo, el aprendizaje no está tan manipulado, pero sí es un niño que aprende más lento. En los tiempos que transcurren, las escuelas tienen que dar contenidos, las docentes están apuradas, tienen que seguir una cronología, digamos. Ese niño que fue malnutrido en su infancia, naturalmente va a aprender más lento. No quiere decir que es en todos los casos, ¿sí? Pero sí está comprobado que estas secuelas, digamos, a mediano plazo, que tienen que ver con la parte intelectual del niño o de la niña, se va a ver afectado. De alguna manera se va a ver afectado. Y eso se traduce a un adulto con menos posibilidades. Por eso es que insisto en que la prioridad es el control del embarazo. Ya desde el embarazo hay que prevenir que ese niño nazca con oportunidades. Y Florencia, ¿el entorno familiar percibe esta situación o no? ¿O lo ve como un chico, puede ser un chico retacón normal, pero con problemas de aprendizaje, como puede tener cualquier otro chico sin problemas de nutrición? ¿El entorno familiar, padre, madre, si es que lo tienen, o tal vez ese padre o madre esté trabajando afuera y el chico está solo prácticamente, ¿se percibe eso en la familia o no? Mira, ¿O es una cuestión de educación también? Como te digo, tiene que ver un poco la cultura y la educación. Piensen que en un 80%
más capaz, 85% de las familias que se acercan a la fundación, por ejemplo, la responsable del cuidado de los niños es la mujer, ¿sí? Generalmente es la madre, pero puede ser la tía, la abuela. Los hombres tienen muy poca incidencia o pertenencia, digamos, en lo que es la salud del niño. Esto no lo quiero generalizar, es lo que vemos en la institución. Y generalmente la mujer se alarma, ¿sí? O la mamá se alarma cuando ese niño no sube de peso y cuando el pediatra dice, bueno, mirá mamá, este niño está bajo peso, tenemos que prestar atención. Por eso también destaco que todo lo que es vigilancia nutricional, control del niño sano, vacunación, o sea, que las familias se acerquen a los centros de salud, que el centro de salud cumpla el rol, porque el centro de salud, como las instituciones de primer nivel, tienen que estar ahí al pie de la letra vigilando a esos niños, digamos, porque si vos prevenís esa malnutrición o la agarrás a tiempo, todas estas secuelas que te nombré no aparecerían. Claro, ahora me cuesta entender, digamos, que porque cuando hay un problema con un chico, con un niño, un hijo, un sobrino, lo que sea, se vaya a un centro de salud oficial y que, bueno, el centro de salud oficial no pueda brindarle todo lo que significa y todo el trabajo que hacen ustedes, por ejemplo, ¿no? Me cuesta entenderlo. Es difícil, la verdad que es difícil, pero bueno, decir, es así. Tenemos un enfermo, vamos a derivarlo a una ONG. Tal cual. Mira, yo me quedo con esto, para no entrar en la queja. Los centros de salud están... No, porque después vamos a hablar del asistencialismo también. Bien. ¿Sí? No, mira, los centros de salud cumplen una función un poco más asistencial en el sentido de la urgencia. O sea, un niño llega con una urgencia, una fiebre, una enfermedad aguda, se atiende. Muchas veces pasa que la desnutrición es a largo plazo, es un tratamiento más integral. Nosotros en la Fundación, por ejemplo, tenemos un equipo operativo que está constituido por médico pediatra, nutricionista, trabajador social, psicopedagoga, psicólogo. Somos muchos los que trabajamos. ¿Por qué? Porque al ser una problemática multifactorial y tan integral, se tiene que abordar desde diferentes perspectivas. ¿Qué pasa con los centros de salud? Atienden urgencias. No hay médicos. Entonces, cuando llega un niño sin una patología aguda, una enfermedad aguda, no lo atienden, lo derivan. Y por eso nosotros estamos con tanta demanda de familias, digamos, porque las ONG en el barrio somos los primer nivel de intervención, es los que estamos con las familias, por así decirlo. Entonces recepcionamos todo. Y ese tratamiento, ese acompañamiento a la familia que llamamos nosotros, es a largo plazo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría hablar de asistencialismo, si la gente vuelve, ¿no? Si el paso por CONIN también es un paso por tomar conciencia de algunas cosas. ¿Me parece bien? Muy bien. Bueno, enseguida seguimos. Bien, seguimos con esta charla con Florencia D'Annunzio, directora de la Fundación CONIN Hoy por Mañana aquí en Santa Fe, bueno, que trabajan en distintos centros, ¿no? Donde albergan a familias enteras, no solamente un chico que tenga un problema de malnutrición, sino de familias enteras para, digamos, cumplir la misión, yo no sé si llamarlo recuperación, pero sí, me parece, estabilizarlos en la vida, no sé si el término es correcto, ¿no? Ahora bien, estos índices de pobreza en la Argentina, ¿hay, en tu criterio a nivel personal, ¿hay toma de conciencia de lo que significa o crees que no todavía? Yo lo veo difícil, no. La verdad que a mí me pasa por ahí con gente conocida, o la misma familia, que si no estás metido en los barrios, cuesta reconocer un poco. Yo creo que estamos todos al tanto de la situación, de la crisis que se está viviendo, pero cuando no estás en el barrio o cuando no estás en contacto, digamos, con las familias o los barrios más vulnerables, que hay muchos acá en la ciudad de Santa Fe, no sé si se toma tanta dimensión y más que de la pobreza, de lo que hablamos antes, de las secuelas de esta malnutrición, de que lo que pase con los niños ahora va a ser nuestro futuro, va a ser el futuro del pueblo. Entonces, ahora, estamos mal si estamos hablando de un país con la mitad de pobres. Ni hablar, la verdad que ni hablar, sí, y lo que eso implica. Y eso implica, en términos políticos, también una gran desigualdad el día del mañana, el futuro. El futuro, es así, es la desigualdad que está demasiado marcada y lo que más me preocupa, sigo hablando de los niños porque
Sí. Es lo que determina nuestro camino, digamos. Pero sí, estamos complicados, lamentablemente. ¿Qué pensás del asistencialismo del Estado frente a este tema? Es decir, bueno, tomá este bolsón, arreglate y, bueno, te estamos calmando la saciedad o te estamos calmando el hambre, tomá este bolsón, te venimos a visitar el mes que viene. ¿Qué opinas de eso? Mira, te digo lo que vivimos día a día. Nosotros acompañamos en este proceso de las familias de la adquisición de los planes sociales, de las tarjetas alimentarias, etcétera, etcétera. Mi opinión personal es que está bien que estén. Lo que está sucediendo con las familias que tenemos en los programas CONIN es que, y como anteriormente te decía, que la malnutrición no tiene que ver con el acceso o no acceso exclusivamente de alimentos, sino que hay un montón de otras cuestiones. Pasa que las familias reciben, por ejemplo, el bolsón o la plata para adquirir los alimentos, pero no tienen capacidad de compra, no tienen la economía familiar. O, por ejemplo, nos pasa que las familias llegan y nos dicen, bueno, compré determinados alimentos. Compré 10 kilos de fideo. Tal cual. Y no se centran en lo que es la calidad, digamos, no hay educación que acompañe esa entrega de alimentos, que no está mal. Incluso nosotros en CONIN tenemos un acompañamiento alimentario, digamos, de esas familias, pero nos encargamos de hacer toda la parte de educación alimentaria, en donde enseñamos a esas familias cómo hacer para que rinda mejor, cómo hacer una compra efectiva, sabiendo que muchas veces se ven los niños ese sobrepeso, obesidad, ligado a la compra o al consumo de alimentos que no son buenos, digamos, los ultraprocesados, los alimentos chatarra, como se le llaman. Entonces veo eso, el alimento está, pero no es el correcto, o no es en el momento correcto, o no es la cocción correcta. Pero bueno, por eso hay que trabajar mucho en la educación alimentaria, en el acompañamiento de esas familias en la economía familiar, que es fundamental. Ahora, ¿el Estado no tiene conocimiento de esto? Es decir, yo si le doy a un pibe todos los días polenta o fideos, tal vez el alimento más barato y que, sacie sus necesidades de hambre, pero el Estado tuviera que saber de estas cuestiones, ¿o no? Sí, obviamente que sí. Estos programas van acompañados en realidad de la parte educativa. Bueno, no se estarían llevando correctamente. Claro, pero una buena nutrición también es una variedad de alimentos. Tal cual, sí. La nutrición tiene que ver con varios factores, no solamente la calidad y la cantidad, sino con el momento de vida. Si es un niño que tiene desnutrición, hay que reforzar esa nutrición. Pasa también que estas familias han perdido lo que es la cocina en casa, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, son niños que a lo mejor comen la mitad del tiempo en un comedor escolar o en un comedor barrial, ¿sí? En donde no se puede medir la calidad. Los comedores también hacen lo que pueden con lo que tienen los recursos disponibles. Entonces, es muy difícil, digamos, poder cambiar la forma de alimentarse. Y esto se ven los números, ¿sí? Se ven los números, un 30% de la población infantil con sobrepeso, un poco más con obesidad. ¿Por qué decir se perdió la comida en casa? ¿Por qué? Porque la madre tiene que hacer sus quehaceres, tiene que ir a trabajar y al igual que el padre. ¿Por qué se perdió? No, justamente por esto que hablamos del asistencialismo. Ellos, capaz que de todo el día, tienen desayuno, almuerzo y merienda en un comedor. Entonces, cuando uno quiere trabajar con esa familia, con esa mamá, con esa abuela, en determinadas cuestiones de la alimentación de ese niño malnutrido, no lo puede hacer porque los niños comen en el barrio, comen lo que pueden en los comedores. Entonces se torna un poco más difícil. Nosotros intentamos hacer algunos cambios la gaseosa no, la cambiamos por esto. No eliminar el alimento, sino por ahí reconocer cuáles son mejores para esa edad, para esa situación nutricional. Se perdió la comida, sentarnos a comer, los niños están mucho con las pantallas, pasan los barrios también con las pantallas, con los celulares. No se permite ese momento que no es solo alimentario, sino tiene que ver con lo cultural, con poder enseñar hábitos de adulto a niño. O sea, todo lo que hacen los niños es una esponja de lo que hacen sus adultos cercanos. Sí. Entonces, a eso me refiero con que se está perdiendo un poco la cultura de la alimentación. Más allá. Y vos pusiste el acento en las mamás, fundamentalmente. ¿Acompañan este proceso o no? Sí. O dice, bueno, yo tengo este chico con este problema,
bueno, a ver si lo pueden arreglar o acompañan las mamás. Mira, en el proceso, en este acompañamiento que hacemos en la Fundación, siempre recalcamos lo mismo. Cuando entra una familia, entra una mujer que es exclusivamente madre. Vos le preguntás, ¿qué haces de tu vida? Soy madre, con lo que eso implica. Cuando salen de la Fundación, han hecho un camino tan grande que pasan de ser madre a ser mujeres, a empoderarse, a tener un curso de formación laboral, a poder hacer un currículum, digamos. El cambio de la mujer en este caso, porque son las que más se acercan las madres, impacta directamente proporcional con la nutrición del niño. Muchas veces pasa que esos niños no crecen porque les falta afecto, porque son muchos, porque las condiciones habitacionales no son las que corresponden, y pasa que cuando esa mujer se empodera, mejora su situación, se cree responsable, digamos, de la crianza del niño, ese niño empieza a mejorar su nutrición. Bueno, es impresionante. Y empieza a mejorar el entorno familiar, la dignidad de la mujer. Total, ¿no? total. Porque yo, bueno, vos recordarás seguramente cuando, bueno, antes había un asistencialismo bastante acotado, ¿no? Pero con el tiempo, desde distintos sectores políticos se vieron, bueno, esta es la solución frente a los pobres. Vamos a asistencialismo llamado caja pan, llamado PAL, llamado lo que vos quieras, con distintos nombres, ¿no? Tarjeta y lo que sea. Pero algunos sectores políticos, incluso hasta la propia Iglesia, cuestionó esto porque dice, esto atenta contra la dignidad del trabajo, ¿no? Sí. Tal vez una mamá te dice, no, yo en vez de estar acá, yo quiero trabajar. Sí. Quiero trabajar y tener dignidad en el trabajo para poder darle de comer lo que yo quiero a mis hijos, ¿o no? Sí, sí, lo que se visualiza es que esto es de generación en generación, este asistencialismo sin control, porque, vuelvo a repetir, no está mal que el Estado asista, digamos, a los que más necesitan. El tema es el control, es el acompañamiento a ese programa. Tiene que ver con que hay familias que dicen, está bien el asistencialismo, pero las mismas mamás te dicen, yo quiero trabajar, yo quiero tener oportunidades. Incluso trabajamos mucho en lo que es la seguridad alimentaria en cuanto a las huertas urbanas, es decir, tenés piso de tierra, tenés tierra para poder cultivar tus propios alimentos. Damos clases de huertas para que vean cómo uno puede ponerse en el lugar de conseguir sus propias cosas y no vivir generación tras generación de la asistencia. Porque esa asistencia cuando no está bien acompañada, bueno, ahora se ven números, digamos, de la situación. Y bueno, sí, esto significa la autosuficiencia de cada uno, ¿no? Frente a un problema, una adversidad como puede ser la falta de trabajo. Tal cual. ¿Y la sociedad los acompaña o no? Mira, sí, siempre. La Fundación hace 10 años que existe. Como todo ONG, institución civil del barrio, es muy complicado. Vamos de la mano de la situación del país, pero sí, por suerte nos están acompañando. Ahora, por la demanda, digamos, que estamos teniendo de familias y por toda esta situación que venimos hablando, hace unos años, a través de, bueno, una donación del Estado provincial, tenemos un terreno donde estamos en el proceso de construcción de una nueva sede, una sede donde contemple un mayor servicio para el barrio, donde se puedan incorporar más niños a los programas CONIN, donde se puedan trabajar formación laboral para las mujeres, los hombres del barrio. Bueno, estamos ahí en proceso de agrandar, digamos, este servicio por la demanda de las familias. Tienen 4 centros, ¿no? Sí, sí. Trabajamos en 4 barrios de la ciudad y a través de itinerancias, digamos, nos extendemos un poco más. Nosotros recibimos casos y niños y niñas de Esperanza, por ahí de Rincón, bueno, tenemos varios lugares en donde nos derivan niños y niñas o situaciones familiares, pero específicamente trabajamos en 4 barrios de la ciudad. Siempre en casos derivados, ¿no? Es muy difícil ir a buscarlos, ¿no? Mira, lo que hacemos nosotros tenemos dos criterios de derivación, uno a través de lo que son los centros de salud, los hospitales, y por otro lado la demanda espontánea. Cuando nosotros vemos que la situación viene en casos muy difíciles, planteamos operativos que se llaman relevamientos socionutricionales, en donde vamos al barrio, ¿sí? Con un equipo profesional, instrumentos médicos para poder llevar adelante los controles de peso y talla,
y ahí se determina, con una muestra significativa, cómo está la situación del barrio. Si nosotros vemos muchos niños malnutridos, inmediatamente hacemos las derivaciones pertinentes al centro CONIN o al efector de salud más cercano. Ahora, a fines de abril, vamos a llevar adelante un operativo en Barrio Varadero Sarzotti, que tenemos uno de los centros CONIN ahí, en el Polideportivo de Silsa, y estamos con intenciones de empezar a trabajar en el barrio Las Flores 2. Por lo tanto, a través de un operativo móvil de CONIN nacional, es un camión sanitario con consultorios, bueno, muy armado, que tiene como objetivo la detección precoz de la malnutrición infantil en menores de 5 años para poder hacer este trabajo que hace CONIN de prevención y tratamiento. Florencia, muchas gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, Florencia D'Annunzio con nosotros, directora de CONIN Santa Fe. Bueno, gracias Maggie, bueno, estuvo Jaime, Agustín, Tato, gracias por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.